En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta segunda charla o segunda meditación intentaremos profundizar un poco más en lo que podríamos llamar la semblanza interior del misionero. Si en la primera charla hablábamos de lo que podríamos llamar las virtudes apostólicas o las semblanzas de cómo el misionero con su misma vida atrae a la gente al Evangelio, en esta hablaremos de algunas virtudes o disposiciones más interiores. No son muchas cosas a lo largo de todas estas conferencias sobre San Francisco Javier. Vemos que siempre va volviendo a los mismos temas. Son muy pocas cosas, pero que él remarca, subraya de manera muy particular, muy insistente y también desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque son cosas muy esenciales. Lo veremos ahora en esta meditación desde el punto de vista de la preparación para la misión. Como dijimos, gran parte de sus textos son cartas que él envía a Europa preparando misioneros, diciendo cómo quienes irán a la misión se tienen que preparar. Evidentemente esto nos sirve a todos los que ya llevamos años en distintas misiones como un hermoso y exigente examen de conciencia sobre nuestras disposiciones interiores. Podríamos señalar 3, 5 o 20 puntos distintos, porque uno se puede fijar más en un aspecto o en otro. Pero bueno, yo lo he dividido, lo he organizado en seis aspectos en los cuales es necesario que el que se prepara para ser misionero se disponga bien y el misionero examine su propia disposición. El primero es prepararse para sufrir tribulaciones por Dios y prepararse para enfrentar el miedo. Segundo, prepararse para vencer contra los enemigos, venciéndose a sí mismo. Tercero, prepararse para la vida espiritual con una seria vida espiritual. Que es la práctica de los votos, vividos seria y profundamente. Cuarto, prepararse para la vida en común, para la vida comunitaria. El quinto es prepararse para discernir discerniendo, o sea, el conocimiento de sí mismo. Y el sexto es disponerse para perseverar, disponerse para recibir la gracia de la perseverancia. Esto por medio de la gratitud y humildad. Entonces vamos directamente, será un poco más contando algunas anécdotas o experiencias del mismo San Francisco Javier y a veces también refiriéndonos a algunos de sus textos. Primero entonces, prepararse para sufrir tribulaciones por Dios y para enfrentar el miedo. De esto tenemos un ejemplo en lo que mencionamos antes, en ese viaje a Mozambique, por ejemplo, que fue 2 meses por el mar, estuvo 2 meses mareado. Luego 40 días de calma en Guinea, pero aún así, él iba llevando todo ese sufrimiento y se dedicó a la salvación y a la atención de los demás. Pero él dice, es una gracia que se pasen tantas dificultades por Dios. Cuando reflexiona y mira hacia esa experiencia que fue durísima, dice, es una gracia que se pasen tantas dificultades por Dios. Porque eran tales los sufrimientos que no los pasaría ni un solo día por todo el oro del mundo, por todo el mundo. Y aunque me dieran todo, no aguantaría ni un día. Pero si es por Dios, eso y más. Incluso es notable, dice, él corta esa carta en la cual cuenta esto, dice, no puedo escribir más porque no puedo más, porque estoy enfermo. Pero aún así, dice, Dios sea alabado.
En otro momento él está en las Molucas, y a él le dicen que en la isla de Morotai, que hubo antes muchos cristianos, pero que la gente de allí es muy traicionera, que están acostumbrados a envenenar la comida y la bebida de los visitantes, de los misioneros especialmente, y que por eso hacía muchos años que los misioneros habían dejado de ir. Dice él, yo, por la necesidad que tienen allí de atención espiritual y de alguien que les bautice, y por la necesidad que yo tengo de perder mi vida temporal con tal de socorrer la vida espiritual de mi prójimo, me determino a ir allí y me ofrezco a todos los peligros de muerte, siguiendo solo la palabra de Cristo. Quien quiera salvar la vida, la perderá. Él hace una exégesis hermosa de esto, dice, es muy fácil entender esta frase en latín y en lo universal, pero cuando uno va a lo particular y quiere disponerse a ofrecer la vida y perderla por Dios, cuando está ante el peligro real en el cual se presume que ha de morir, allí los latines se vuelven muy oscuros y solo lo puede entender, por muy docto que sea, aquel a quien nuestro Señor le da la gracia de entenderlo por su infinita misericordia. Dice, en estos casos, dice, claro, es todo muy poético, pero luego cuando hay que enfrentar el peligro real y cercano, allí los latines se vuelven oscuros, dice. Y en estos casos se conoce la condición débil de nuestra carne, cuán débil y enferma es. Él mismo experimentó, dice, yendo hacia allí, hacia esa isla, un temor, un pavor, un miedo, una debilidad. Dice él, mis amigos trataban de disuadirme y me daban antídotos para que me llevara y para que tomara. Y yo, por no cargarme con un miedo que no tenía y por poner la esperanza solo en Dios, dejé de tomarlos, pidiéndoles solo que recen por mí, que es el mejor remedio. Y es justamente en el viaje por barco yendo que pasan por un gran peligro de naufragar, porque hay malos vientos con un fondo poco profundo, y muchos en la nave ya veían que iban a naufragar y estaban llorando y sufriendo. Y dice él lo tomó como una prueba de Dios, dice, para que nos demos cuenta cuán poco valemos. Y Dios lo permitió, dice, para que viéramos si confiábamos más en el Señor. De la confianza en las criaturas solo podemos salir confiando en el Creador, en cuya mano está hacernos fuertes cuando por amor suyo enfrentamos los peligros. Cuando es así, se cree sin dudar que todo lo creado obedece al Creador, también los vientos, y son mayores las consolaciones que el temor de la muerte, aunque se haya de morir. Cuando los peligros pasan, queda solo un vago recuerdo, y sí queda la confianza en Dios y el deseo de seguir sirviéndole, ya que Él dará fuerzas. Luego él dice que son estas islas del Moro, de Morotai. Dice él que, bueno, efectivamente había tantas dificultades, dice que serán seminarios para los que quieran ser mártires en la compañía, ya que seguramente producirá muchos. Yo no sé si lo que cuentan es verdad, dice él, pero sé que los que aman a Dios y al prójimo son probados como oro en el crisol. Y no sé si en otro lugar del mundo cristiano hay tantos peligros y privaciones como las hay allí. Es en otra ocasión, cuando también ante un peligro muy cercano de naufragio, ya habían tirado todo al mar para aligerar la nave, ya todos esperaban morir. Y es entrañable, es hermoso también ver. Dice, él cuenta cómo se fue encomendando a todos los que pudo. Dice, primero, dice, me empecé a encomendar, puse como intercesores a los compañeros en la compañía, a los devotos en ella, a los buenos, los vivos. Dice, porque Cristo escucha a su esposa en la tierra.
luego a todos los santos del cielo, comenzando por los de la compañía. Dice, y no puedo describir el consuelo que recibí cuando hacía esto. Y luego sigue por los ángeles, pasando por todos los coros angelicales. Se ve que pasaron un miedo tremendo. Y cada una de las categorías de santos, y se ve que duró bastante también. Y finalmente dice, recurre a la Santísima Virgen. ¿Para qué? Para tener más seguridad de obtener el perdón de sus infinitésimos pecados. Y con todo esto, con este recurrir a la iglesia militante, a la iglesia triunfante, a la Virgen Santísima para pedir el perdón de los pecados ante la muerte, dice, encontró tanto consuelo que cuando pasó la tormenta pedía al Señor el poder pasar por otras peores para mayor servicio suyo. En segundo lugar, es prepararse para vencer a los enemigos venciéndose a uno mismo. Él señala que se tiene que admitir para las misiones solo a los que muestran tener mucha abnegación interior. Y el mejor signo de que serán buenos misioneros, dice, es la victoria que tienen ahora sobre las pasiones y los afectos desordenados. Cuando le da instrucciones a un novicio, Juan Bravo, este novicio le pide algún consejo y él escribe una hermosísima carta de la cual tomamos varias partes. Él le dice, trabaja por vencerte a ti mismo, negando siempre al propio apetito en todo lo que puedas, en todo a lo que se incline, sufriendo y abrazando lo que más aborrece y huye. Y en todas las cosas intenta ser abatido y humillado, porque sin la verdadera humildad ni tú mismo puedes crecer en lo espiritual, ni puedes ayudar a los demás, ni serás aceptado ni agradable a Dios, ni finalmente perseverarás en la compañía, que solamente no puede aguantar hombres soberbios, arrogantes y amigos de su juicio y honra propia. Dice, porque esta es gente que nunca anda bien con los demás. A los padres de Goa les dice, espero en Dios que te ha hecho sentir en lo íntimo del alma que en ninguna cosa lo puede servir tanto como en negar tu propia voluntad por su amor. En tercer lugar, prepararse para la vida espiritual teniendo una seria vida espiritual, una seria vida de los votos también, viviéndolos y renovándolos. En un momento le escribe a San Ignacio diciéndole que son varios los jesuitas ya en la India, eran ya 17. Dice, aquí somos 17 los que estamos. Dice, pero necesitamos que nos envíe algún padre de mucha virtud y santidad que sea médico de nuestras almas, para que con su firmeza y aliento sacuda mi torpor. Dice, envíame a alguien, algún padre que nos sacuda un poco. Estoy seguro, dice, de que pondréis remedio, para que la virtud ya lánguida en nosotros se anime con más entusiasmo al deseo de perfección. Impresionante. Y al mismo novicio, a Juan Bravo, le da consejos sobre cómo vivir los votos, sobre cómo vivir la mortificación, como dijimos antes, sobre cómo tener una vida espiritual seria. Y le aconseja también, dice él, el renovar los votos cada día, interiormente, después de cada momento de oración. Haciéndolo cada día, no seréis tan combatido por el enemigo y por la carne, como lo serás si no los renuevas. A Miser Pablo, que estaba en Goa, en el colegio de San Pablo o colegio de Santa Fe, le encomienda mucho y varias veces que se someta y procure ser obediente. Es lo que decíamos de la práctica de los votos. Ser obediente para con quienes rigen el colegio. ¿Qué pasa? Es que no eran jesuitas. Por lo tanto, él no estaba bajo su obediencia. Dice, pero sométase a ellos, por los bienes que se siguen para el bien común. Y especialmente por los bienes espirituales para usted mismo.
Le dice, créeme, hermano mío, que es muy seguro para siempre acertar el desear siempre ser mandado, sin contradecir al que te manda. Por el contrario, es muy peligroso que el hombre haga su propia voluntad en contra de lo que le mandan. Y aunque aciertes haciendo lo contrario de lo que te mandan, créeme, hermano mío, que es mayor el error que el acierto. Habla de los que quieren convencer al superior sobre lo que debe mandarles, olvidando la oblación de la libertad que hicieron a Dios. Dice él, estos son los que nunca están contentos. Pero la raíz de esa tristeza está en esa falta de entrega de la voluntad. Y cuanto más se apegan a la propia voluntad, más tristes y desconsolados están. Hay muchos que solo obedecen en las cosas que les parecen bien. Él les pide, dice a los padres de Goa, dice, por amor de Dios, guárdense de ser así. En los oficios de la casa trabajen con todas las fuerzas, no solo en hacerlo bien, sino más que eso, mucho más, en vencer la tentación del enemigo que les habla en contra de ese oficio, proponiéndoles otros que parecen mejores y no pocas veces más elevados e importantes. Lo mismo con los apostolados. Si no está ese trabajo interior, por más bien que se haga exteriormente el oficio, no sirve para nada espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo eso desaparecerá cuando se enfrenten con las dificultades reales de la misión y con las soledades de la misión. Él les dice todo esto a los estudiantes para que se muestren grandes en las cosas pequeñas y así se preparen. Y con esto siempre estarán seguros. Y sólo así aprenderán cómo ayudar al prójimo, porque también sabrán cómo dar al prójimo el remedio contra la enfermedad del orgullo. ¿No? Y esto lo subraya, lo enfatiza a veces con expresiones incluso muy fuertes. Incluso, bueno, sabemos que hay momentos que cuando él no estaba en Goa, antes de volver, instruye al rector allí de echar a quienes realmente no fueran obedientes. Dice, echa a los que no son obedientes de la compañía, dice. Aunque tuvieran muy buenas partes y cualidades, aunque sean el supermisionero, dice, porque le faltan las mejores, que son humildad y obediencia. Y que lo haga sin pensar en la falta que le van a hacer, ni en lo que dirá la gente, porque los desobedientes, dice, hacen más daño que bien, por más cualidades que tengan. En cuarto lugar, prepararse para la vida comunitaria, que es asumir la diversidad de temperamentos, de caracteres y también asumir las debilidades humanas, pero asumir primero las propias para corregirlas. Tiene algunas cartas que son realmente hermosísimas, pero también severas de alguna manera, corrigiendo defectos de algunos de los padres de allí, de la misión. Por ejemplo, al padre Cipriano le dice que cómo puede ser que ande siempre en discusiones con el vicario. Y dice que es un error apelar a su condición fuerte, a su temperamento fuerte. Dice, porque así deshace lo bueno que hace. Y le es muy claro, le dice, porque así entonces, si corrige, corrige mal. Si hace cosas, las hace con poca prudencia. Escandaliza a los demás. Escandaliza a los demás con sus modos, de tan acostumbrado que está a hacer su propia voluntad. Y se excusa en su carácter. Ojalá algún día pueda hacer penitencia. Tiene que vencerse para no ser así de irritable. No se excuse con que es su temperamento. Tiene que vencerse para no ser así de irritable. Y no preocuparse de esto es descuido de Dios y de amor al prójimo. Solo con humildad conseguirá algo en esto. Es interesante, dice Francisco, dice, yo ya sé que usted no me hará caso, pero se lo digo para que al menos a la hora de la muerte pueda reflexionar en esto.
A otro padre dice, de paso, le dice lo mismo. Dice, dígale al padre Fernández, de paso dígale lo mismo, aunque él disfraza sus impaciencias de celo por Dios y por las almas. Es el que es el impaciente celoso. Dice, sin humildad las almas no les seguirán ni los obedecerán. Pero al final dice, suaviza todas las expresiones y les dice, hermanos míos, dice, yo les escribo esto con gran amor y con gran pena. Entiéndanme. Dice, les recomiendo, a los padres de Goa, es otra carta, les recomiendo que se hagan amar de todos, lo que será bien fácil si la gente ve en ustedes mucho amor y humildad entre ustedes mismos. Dice, si, según cómo se traten ustedes en la comunidad, eso es lo que atraerá a la gente. Dice, a los padres de Goa, dice, sobre todo les recomiendo que se hagan amar mucho de todos, que se hagan amar por la gente. Dice, pero eso será bien fácil viendo en ustedes mucho amor y humildad entre ustedes mismos. Es decir, si en la comunidad se aman con caridad y con humildad, eso hará que la gente los ame. Eso les ganará el corazón de la gente. Esto se los recomiendo tanto cuanto puedo. Y el que tuviera algún cargo en la casa, que se esfuerce mucho en hacerse amar por los hermanos. Todo esto se apoya, como es evidente, como es clarísimo, en la humildad, en el conocimiento de sí mismo. Les ruega que se amen sinceramente, dice, no dejen nacer amarguras en el alma, no dejen nacer amarguras en el alma. Les pide que conviertan parte de sus fervores por la misión en amarse entre ellos y parte de sus deseos de padecer por Cristo en deseo de vencer las repugnancias y las dificultades entre ellos. Dice, si quieren padecer por Cristo, ofrézcanle esto, estas dificultades, estas repugnancias, y vénzanlas con la gracia de Dios. En quinto lugar, está todo relacionado, se sigue de esto, es el discernimiento que se aplica primero al conocimiento de uno mismo. Dice, los que están en el colegio, los que están en formación, preparándose por la misión, deben tener como primera preocupación conocer y experimentar las propias debilidades, manifestándolas a las personas que pueden ayudar y dar remedio. Conocer y manifestar las propias debilidades, los problemas, a los confesores, a los directores espirituales, a quienes pueden ayudar. Porque dice, porque cuando estén solos o de dos en dos, vendrán muchas pruebas, pero las mayores serán las que vengan de los afectos desordenados y de los engaños del enemigo. La única manera de vencer los poderes del mundo y del demonio es con una humildad muy profunda. Al mismo novicio, a Juan Bravo, le recuerda la importancia de descubrir todas las tentaciones a su director espiritual para vencerlas y para merecer mucho, para crecer mucho. A muchos los engaña el demonio, sea en formación, pero también en la misión. A muchos los engaña el demonio haciéndoles creer que ya han vencido sobre sus pasiones y pecados, para que se sientan seguros y piensen que ya están listos para la misión, para cualquier cosa. Para resistir esto, deben darse cuenta de que en el seminario están protegidos y que si pecan menos es por eso, no porque sean más buenos. Es misericordia de Dios, no bondad propia. Pensar así hacen que no se cuiden de ser fieles en las cosas pequeñas de la vida, del tiempo de formación. Y entonces ese es el camino seguro para luego caer. Por eso el demonio hace que se sientan seguros. Por eso el remedio es ser muy humildes para profunda y seriamente dejarse guiar y ayudar. Hay un padre que había pasado muchas dificultades y quizás persecuciones. Francisco Javier lo anima, lo consuela. Le dice que no se desanime en ver a la gente aún metida en la idolatría,
que no se preocupe si el rey del lugar está en su contra, porque hace mucho fruto, aunque sea solo trabajando con los niños y bautizando a algunos de ellos. Normalmente lo que hacían era bautizar a los niños en peligro de muerte. Dice, porque muchos de ellos mueren y van al cielo. Dice, eso solo ya es razón de más para estar conforme y no abandonar la misión. Estaba muy tentado este padre de abandonar la misión, puesto que así ha salvado más almas en 8 meses allí que en toda su vida anterior en Portugal. Y esas almas no se salvarían si él no está allí, aunque lo único que puede hacer es bautizar niños en peligro de muerte. El enemigo de la natura humana te aborrece mucho y quiere verte fuera de allí, porque le robas almas y no quiere que ninguna de las almas de Travancore vaya al cielo. Y entonces él allí le explica lo que ya sabemos, como es costumbre del demonio, presentar ante el alma de los que sirven a Dios otros lugares donde les parece que podrían dar mayor fruto. Y el demonio lo hace con mala intención, para inquietar, para quitar el sosiego y la paz, y mete mucha oscuridad y desconsuelos, y mueve una gran guerra para sacar a las personas de sus lugares, porque aunque sea poco el bien que hacen, es un bien sobrenatural, y es un bien que no se produciría sin esa persona. El demonio, dice, trabaja muchísimo para hacer creer que en otros lugares serviríamos mejor a Dios, incluso presentando grandes cosas a hacer, y lo hace para quitar la paz, para impedir el fruto, y finalmente quita los consuelos de Dios, impide toda perfección. Cada uno trabaje, dice él, donde está, con la certeza de que en ningún otro lado puede servir a Dios mejor que allí donde está, confiando en que Dios hará sentir a sus superiores que cuando sea el momento pueda ser enviado a otro lugar para dar mayor fruto. Ahora hay que dar cuenta del tiempo presente, y esta es una cuenta muy exigente. Es discernimiento, preparación, conocerse uno mismo, conocer las debilidades, conocer los engaños del enemigo también. Finalmente, en sexto lugar, el disponerse para perseverar, que es especialmente por medio de la gratitud. Esta también, sus cartas están llenas de esta hermosísima virtud. Dice él, entre muchas mercedes que Dios nuestro Señor me ha hecho en esta vida y me hace todos los días, es esta, que en mis días vi lo que tanto he deseado, que es la confirmación de nuestra regla y modo de vivir. Dice, una de las grandes gracias que él recibió es poder sentir y ver la confirmación de que la regla que ellos estaban viviendo desde hacía no muchos años estaba confirmada, que era un camino cierto para ir al cielo. De los 3 japoneses que estudian en el colegio de Santa Fe en Goa, cuando hacen los ejercicios, él cuenta, dice que una gracia especial que Dios les dio en los ejercicios es precisamente esto, la gracia de descubrir las gracias recibidas de Dios, los beneficios recibidos de Dios, pero de una manera muy intensa. Él mismo dice de sí mismo, ¿no? Muchas veces Dios nuestro Señor me hace sentir en mi alma de cuántos peligros corporales y espirituales me protege, por los continuos sacrificios y oraciones de todos los de la compañía y de los que ya están en la gloria. Se los digo para que me ayuden a agradecer y pagar lo que solo no puedo devolver. Y le basta, no le queda tiempo, dice, para escribir más sobre esto, pero dice, le basta con pedir que si se olvidare de la compañía se le paralice la mano derecha, porque tanto ha recibido de ella. Dios le ha dado como don especial el poder conocer al menos un poco de todo lo que le debe, en una deuda que es inmensurable, pero al menos lo suficiente para mantenerlo alejado del pecado de ingratitud. Es esta actitud de reconocer los dones de Dios en cada día, que es la humildad esencialmente también. Es lo que dispone para recibir el don de la perseverancia. Y él lo tenía profundamente arraigado en el alma.
Él muchas veces habla de la conciencia que tiene de la gracia que Dios le ha dado, de las gracias espirituales de protección, pero especialmente, y 1000 veces lo dice, de la gracia de la vocación, de la gracia del llamado y de la gracia de haber sido enviado a la misión. Dice, habla de la gracia que le ha hecho de enviarlo a predicar su nombre y de ponerlo en circunstancias en las que lo único que le vale es la confianza en Dios. Dice, y Dios me ha puesto en circunstancias tan difíciles que lo único que vale es confiar en Él. Eso es una gracia increíble, porque es como que lo ha buenamente movido, obligado a hacer esos actos de confianza. La falta de medios y de riquezas que hace que haya menos peligros de apegarse. El tener pocos medios para cuidar la salud, porque cuando no hay ninguno, todo es más simple y uno no está pendiente de los médicos, ni tampoco a merced de sus errores, podemos decir. Repetidas veces dice que a los que tuvo que echar de la compañía fue porque eran de los que tienen letras, pero no tienen experiencia ni han sido ejercitados por las pruebas y persecuciones del mundo. Son los que entienden mucho pero no saben sufrir. No encuentran el sentido de las cruces, no descubren la gracia de Dios detrás de ellas y por eso no las agradecen y por eso desmerecen la gracia de la perseverancia. Él encarece a los que están por ir a misiones, entre tantas cosas, ¿no? Que recuerden que Dios tiene en más una buena voluntad, llena de humildad, con la cual los hombres se ofrecen a Él, haciendo oblación de sus vidas solamente por su amor y gloria, de lo que le agradan los servicios y obras que se hacen por muchos que sean. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.